Sillón de Pedro. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo encuentro aquí junto al sillón para conversar durante 30 minutos en algún lugar de Chile. Hoy nos encontramos en el barrio Estación Central, en el Hogar de Cristo, una institución que tiene 74 años de vida y que forma parte de la historia de este tiempo en nuestro país, fundamentalmente por su vinculación que tiene con los carenciados, con los pobres. Y al mismo tiempo es una institución que pertenece a la Iglesia Católica, y no es menor saber lo que está ocurriendo con la Iglesia Católica en nuestro país en estos momentos. Nuestro invitado es el capellán general del Hogar de Cristo. Es primera entrevista que él da. Asumió el cargo recién el 29 de mayo. Se trata del padre José Jurasek, a quien le damos la bienvenida para compartir esta media hora de conversación. Muchas gracias, Pedro, y bienvenido a este lugar que es la Hospedería de Mujeres del Hogar de Cristo. Estamos contentos de recibirlos a ustedes aquí. Gracias. ¿Cómo te digo? José, padre, capellán, ¿cómo lo hacemos? Pepe o padre Pepe. A los cardenales dicen eminencia reverendísima, pero podemos hacerlo un poco más. Sí, un poco lo dejamos en Pepe, ¿no? Pepe no, sí, tranquilo. Mira, o sea, la gente cuando te presentaba José Jurasek decía, ¿qué tiene que ver con el empresario, con este personaje que ha tenido, que es vinculado a la U en el mundo del fútbol? Por supuesto. ¿Tú eres pariente de él? Mi papá, José Jurasek, sí. O sea, yo debería ser su hijo. El pertenecer a una familia acomodada, una familia rica, ¿influyó en tu opción que tomaste para trabajar con los pobres a través de los jesuitas? Yo diría que sí, pero hay otras categorías que utilizaría. Yo digo que finalmente toda la formación que uno recibe en la casa, lo que uno bebe, por así decirlo, de la leche materna, da cuenta finalmente de la manera que uno tiene de mirar el mundo, de relacionarse con todo. Y ciertamente yo le agradezco mucho a mi familia, la formación que recibí, y también a distintas experiencias, una vez que salí del colegio, entré a la universidad, fui conociendo otros lugares de mi país, de la ciudad de Santiago. ¿Tú? Ingeniería civil, soy ingeniero civil, sí, en la Universidad Católica, el campus San Joaquín, y ahí justamente muy cerquita del campus San Joaquín estaba el Infocap, la Universidad del Trabajador de los Jesuitas, y fue en ese lugar que me vinculé a los 20 años a la Compañía de Jesús, y bueno, y algunos años después, el 2001, entré al noviciado. ¿Y terminaste la carrera de ingeniero? La terminé, ya siendo jesuita. Congelé el año 2000 y lo terminé el año 2006, después de los primeros estudios de filosofía y humanidades. Sí. José, tú llegaste hace poco a Chile, estuviste estudiando fuera durante 3 años, ¿no es cierto? Y llegaste en un momento de crisis profunda en la Iglesia Católica chilena. ¿Cómo fue esto para ti? ¿Cómo un golpe, lo asumías, lo presentías, tenías información? ¿Cómo fue esto? Encontrarte con esta realidad brutal, violenta para muchos. Sí, bueno, yo desde el año 2001 que entré al noviciado, no ha habido año en que no haya habido algún tipo de escándalo involucrando a sacerdotes. Me acuerdo del padre Tato, que me parece que ya falleció. Sí. Y así, año a año, ha habido año a año. Entonces, en cierto sentido, esta dinámica de escándalo y crisis asociada sobre todo a lo que sabemos que son las acusaciones, pero después la dinámica más bien de encubrimiento, eso que ha golpeado los últimos años. La verdad que también hoy día con las redes sociales, la internet, uno puede estar muy comunicado, pero claro, ciertamente una cosa es estar aquí y otra cosa es estar viviéndolo fuera. Pero yo la verdad que no me escandalizo, por así decirlo, de la condición humana. Creo que crisis o abusos va a haber siempre. El asunto es cómo los tratamos, cómo los abordamos, y creo que ahí ha habido un mal trato, por así decirlo, en el modo de abordar estos temas, y creo que bueno, hay que reconocer. ¿Pero por qué ha pasado esto con la Iglesia Católica? Yo lo enmarcaría dentro de una crisis más grande de la sociedad chilena, de nuestras instituciones. Fíjate que no es solo la Universidad Católica, la Iglesia Católica que está como en crisis de confianza total, sino que están golpeados los carabineros, están golpeados los partidos políticos. Entonces, es cierto que en la Iglesia Católica... Pero la Iglesia Católica uno podría pensar que es la reserva moral que tiene esta sociedad golpeada, como tú dices. Sí, pero conformada por seres humanos de carne y hueso que se equivocan, y yo creo que tal vez el error en algún momento
ha estado en pensar que no, porque somos una especie de personas distintas. Y tiene que ver con la estructura, con el funcionamiento de la Iglesia Católica. Por ejemplo, el celibato. ¿Tú estás de acuerdo con el celibato? Bueno, trato de vivirlo lo mejor que puedo y creo que sí. Estoy de acuerdo en el sentido de que es una opción de vida la consagración religiosa. A lo mejor algunas personas puede que no la entiendan, pero soy un convencido y he conocido a muchas personas, hombres y mujeres, religiosas, religiosos, que han vivido fecundamente su consagración y su celibato. Hay muchos más, pensemos en el Padre Hurtado, en Sor Teresa de Calcuta, tantos ejemplos de santos hombres y mujeres así bien de la vida corriente de la Iglesia que viven su consagración con fecundidad, con entrega, dando mucho fruto. Y así como hay ejemplos malos, hay muchos ejemplos muy buenos y creo que se puede vivir con felicidad y con plenitud. O sea, ¿tú no crees que sea una de las causas de la crisis entonces esta condición particular en que viven los sacerdotes y las monjas? Pienso que no, pienso que tiene que ver con otras cosas, a veces con... ¿Y tú aceptarías que los curas pudiesen ser casados? ¿Lo aceptarías si esto cambia? Sí, esto es una cosa disciplinar que en la Iglesia Católica se introdujo en el siglo XI por ahí. ¿En el Concilio de Trento? No, mucho antes. También asociado a una crisis en el Concilio de Trento del siglo XVI. Pero es una cosa disciplinar y que sobre todo afectó a los curas diocesanos, los sacerdotes diocesanos, los curas párrocos, por así decirlo. Siempre ha habido religiosos, yo pertenezco a una congregación religiosa, siempre ha habido religiosos en la vida de la Iglesia, que hacen sus votos, que son una especie de monjes. La particularidad de los jesuitas y de otras congregaciones en el siglo XVI nos llamamos contemplativos en la acción, una especie de monje, pero no encerrados en el monasterio, sino que intentando anunciar el Evangelio en el mundo, trabajando, y eso es lo que me tiene aquí también en el Hogar de Cristo ahora con esta preciosa misión. Vamos a retomar algunos temas, pero quiero hablar del Hogar de Cristo. Cuando te presentaba, hablaba de este vínculo de esta institución creada por el Padre Hurtado y con vínculo con los pobres. Ahora Chile vive este fenómeno de la migración, ¿no es cierto? Así que el fenómeno de la pobreza tiene una arista o una cara distinta. Ciertamente, y el Hogar de Cristo se ha caracterizado desde sus orígenes por una doble misión, que por un lado es poner la atención, el cuidado en los más pobres, entre los pobres, y a medida que va cambiando y creciendo la sociedad chilena, se va complejizando eso, y ahora está esta arista en la inmigración. Pero la segunda patita, por así decirlo, es la de la convocatoria a toda la sociedad, y no a aislar el problema, sino que a convocar a mucha gente. Esas dos patitas. En el caso de la inmigración, fíjate que nosotros tenemos, Pedro, te cuento, en el hogar, en un jardín infantil en Quilicura, lo visité hace poco, la mitad de los niños son chilenos, hijos de familias migrantes. O sea, tienen rasgos étnicos de Haití, de Venezuela, Colombia. Tú sabes que esto, perdona que lo analice un poco, pero decimos, ojalá que nazcan buenos deportistas. Bueno, es cosa de ver Francia, mira, vi una foto de la selección francesa del Mundial creo que... Del 86. Y con la de ahora y bien notable. Es una selección formada por inmigrantes. Exactamente. Casi todos de origen africano. Y ese es un muy buen ejemplo, pero se da en todos los ámbitos de cómo la diversidad nos enriquece. Y por supuesto que lo distinto puede que nos atemorice. Yo vivo aquí muy cerquita, 10 minutos caminando hacia el poniente. La mitad de mis vecinos son haitianos. Y nos llevamos de lo más bien en la parroquia que está un poquito más allá de la Santa Cruz. El coro ahora es haitiano. ¿Hay incorporación? ¿No? ¿Somos discriminatorios los chilenos? ¿Cómo lo ves tú? Somos, pero se da mucha integración a nivel, por así decirlo, de barrio, de base, en los colegios. Porque si los niños están estudiando donde mismo, bueno, tal vez tienen menos rollos que los más grandes, que nos enrollamos un poco más. Hablando de la integración y todo, por ejemplo, está esta ley que habla de las cuotas de extranjeros en las empresas, sobre todo aquellas que tienen más de 200 trabajadores. Tú sabes que hay porcentajes que son obligatorios, hay parlamentarios que están diciendo queremos más extranjeros trabajando, y hay algunos que dicen ni siquiera cuota, que sea libre, que todo. Y pero te digo una cosa, José, que a mí hay una cuestión que me provocó el otro día, tuve la reacción como de Condorito. Cuando yo hablábamos de este tema, me dijo, mira, me dijo un amigo, ¿sabía una cosa? Esto es muy bueno, a mí me ha bajado el 15% del costo de la mano de obra. Bueno. O sea, tú dices que entonces el propósito final no es el mejor en esto. O sea, esa cuestión a mí ya me dejó plop.
exige una explicación. Bueno, pero es que esas son dinámicas muy humanas que más que escandalizarse tanto hay que acogerlas, mejorar la reglamentación. Eso pasa muchas veces porque son personas que no tienen documentos, entonces entran un poco por el lado. Bueno, hay que promover que las personas regularicen. En todas partes del mundo ocurre lo mismo. Exactamente. Pero hay que vencer o romper un mito, que es que las personas que vienen de afuera vienen a quitarnos la pega. Está comprobado que en este momento los migrantes están haciendo los trabajos que los chilenos ya no quieren hacer. Y es una gran riqueza. Mire, es cosa mirar los campos, la construcción en particular está lleno de personas de Haití, y yo creo que están haciendo un muy buen trabajo. Y de todas las colectividades, de todas las solamente colectividades. Están los haitianos, los venezolanos, los colombianos, gente que trabaja muy bien. Dime una cosa, en el Hogar de Cristo, en el trabajo que tú diriges, ¿se ha resentido la acción producto de alguna desconfianza que pueda surgir en la gente respecto a la Iglesia Católica? ¿A ustedes, los curas? Derechamente te lo planteo. Sí, ya el hecho de que a uno le pregunten esto afecta, porque podríamos estar hablando de lo que hace el Hogar de Cristo en vez de hablar de esto. Pero ciertamente esto, yo no lo he percibido, y por el contrario, tenemos todavía, y lo agradezco y agradezco a todos los socios, tenemos cerca de 350.000 socios que mes a mes aportan con dinero para que funcione el Hogar de Cristo. Y ese número no ha bajado, sino por el contrario lo hemos logrado mantener. Y hemos conseguido también involucrar a personas voluntarios, personas que dedican su tiempo, que tienen ideas, personas, incluso también convocamos a empresarios que tienen iniciativas de distinta naturaleza, por ejemplo, con toda la dinámica de la exclusión escolar, los colegios Súmate del Hogar de Cristo. Ahí hay algunos convenios y cosas que están resultando muy bien. Yo, ¿sabes lo que creo, Pedro? Que cuando uno hace las cosas medianamente bien, con transparencia y con una misión clara, en este caso particular, intentando poner el foco en los más pobres entre los pobres y convocando alegremente a toda la sociedad a que nos involucremos efectivamente en esto, las personas se ponen. Y el chileno, cuando confía, pues así como esta iniciativa del Hogar de Cristo, que tiene, como tú bien decías, 74 años y que está de Arica a Punta Arenas, tuve la ocasión preciosa de visitar los programas junto con Pablo Bócar, a quien sucedí, tú te das cuenta que hay mucha vida, mucha entrega, mucho corazón, y también al mismo tiempo hecho de manera transparente. Yo creo que eso hace que las personas confíen, y es lo que sostiene al Hogar de Cristo, y sí, estoy muy contento de eso. Por ahí he leído que tú dices que no basta con la caridad, sino que es más importante la justicia. Esa es una frase del Padre Hurtado. ¿Tú la repites? Me gusta mucho: la caridad comienza donde termina la justicia. Es decir, hay una anécdota que va a ilustrar esto. Dicen que el Padre Hurtado una vez fue a visitarlo una persona, un agricultor que tenía un fondo grande, y le vino a traer un cheque. Padre, aquí tiene para el Hogar de Cristo. Y el Padre Hurtado parece que no lo conocía, le preguntó, bueno, ¿y usted en qué trabaja? No tengo este fondo. Ah, oiga, y en ese tiempo, tú recordarás, está todo lo del inquilinaje. Entonces, bueno, ¿cómo están sus trabajadores? ¿Cómo son las casas de ellos? ¿Son de tierra, tienen pisos? Y a todas las preguntas que el Padre Hurtado le hizo, él reconoció que las casas no tenían, que eran de suelo de tierra, que no había escuelas para los niños. Entonces el Padre dijo, un momentito, le dijo, aquí tiene su cheque de vuelta, preocúpese de las personas que trabajan con usted, y si después de eso le queda algo, se lo recibo con gusto en el Hogar de Cristo. Entonces ahí está la expresión de lo de la caridad y la justicia. Hay que transformar las instituciones, transformar la sociedad y generar dinámicas de inclusión. Y en el Hogar de Cristo decimos con perspectiva de egreso. ¿Qué significa eso? Que no nos interesa que la persona que está aquí en la hospedería se quede para siempre con nosotros. Ojalá consiga recuperar la esperanza en sí mismo, la autoestima, pueda recuperar sus habilidades, muchos las tienen, tener una pega y de esa manera levantarse y volver a reinsertarse en la sociedad. Y eso es un acto de justicia. Y las estructuras de la Iglesia Católica en este momento, ¿tú no crees que son un poco arcaicas, que hay que cambiarlas como para poder recuperar la confianza en gente que quiere la justicia? Algunas de las estructuras sí, pues, no me atrevería a decir que todas. O sea, tenemos una estructura un poco monárquica o piramidal, ¿cierto? Y creo que me gusta mucho más la imagen de una mesa. Estamos hablando de comidas. Me gusta la imagen de una mesa en que nos podemos sentar todos y cada uno cumple un rol. Yo comprendo la jerarquía de la iglesia o los ministerios, el ser obispo, sacerdote, efectivamente como un servicio.
y creo que cuando eso se percibe realmente así y no como una manera, por así decirlo, de ejercer un poder que me da como cierto prestigio simplemente porque lo tengo, sino que estoy al servicio de una comunidad, de una misión, la verdad que todo funciona mucho mejor. Es que yo no soy muy experto en temas de Iglesia Católica, pero tengo la sensación que es bien vertical la estructura del mando en la Iglesia Católica. A pesar de esto, los curas jóvenes como tú, me hablabas del padre Walker, de Berríos, que sé yo, los que uno escucha, o todos los curas jóvenes, sí, no son los llamados a pegar un remesón en esta cosa, es decir, aquí hay que cambiar, hay que darle un nuevo espíritu o recuperar antiguas fórmulas que... Puede ser, pero eso se hace cotidianamente en los espacios que existen, en las parroquias, en las comunidades, aquí en el Hogar de Cristo y distintas organizaciones. Y yo diría, hay que hacerlo, por así decirlo, de abajo hacia arriba. Está muy bien ahora esta intuición de cambiar a los obispos y están nombrando a los administradores apostólicos como mientras tanto, pero creo que no va a cambiar nada si no cambia las relaciones. En ese sentido, los laicos, los bautizados, distintos, ¿cierto?, de la jerarquía de los obispos, de los sacerdotes, tienen un rol muy importante y me parece que lo están tomando, Pedro, fíjate. Me parece que están atreviéndose, por ejemplo, a decir, ¿sabe qué, padre? No estoy de acuerdo con esto que dijo usted en la homilía, o no estoy de acuerdo con esta decisión que tomó, y hay estructuras de consejos parroquiales, consejos económicos en las parroquias. En Osorno hubo una actitud muy militante, por decirlo de alguna manera, de los laicos que sí, forman parte de la Iglesia Católica. Y de los bandos, de los laicos, por así decirlo, de los dos bandos, porque había un grupo que estaba muy férreamente cuidando al obispo Barro, y otro grupo que decía, sabe que no nos gusta como pastor. Pero los dos grupos de laicos, lo que los movilizaba era el cariño por la Iglesia. Y yo espero que ahora que han nombrado a Monseñor Jorge Concha, él logre juntar a los dos grupos y que por el cariño a la Iglesia que tienen consigan efectivamente expresar ese ánimo de hacer una comunidad. Pepe, ¿alcanza con pedir perdón o tiene que haber una acción de la justicia ordinaria también? Las dos justicia cosas. Que no se ha impuesto justamente porque aquí hubo mucha protección falsa, mucha protección para aquellos que delinquieron, pues esa es la cosa grave. Sí, en lo que toque, ¿cierto?, a los abusos que han sido denunciados a la justicia, hay un camino que tiene que ocurrir. Yo no creo mucho en los perdones, así como dichos al voleo. Para que haya perdón tiene que haber reconocimiento, reparación, tiene que haber justicia, tiene que haber verdad, también tiene que haber misericordia y finalmente algo de paz que permita que si yo te hice algo que te dañé a ti, te mire en la cara, te diga, ¿sabes qué? Perdón, y tú puedas aceptar y devolverme a mí, ¿sabes qué? Te perdono. Pero eso no se hace, pienso yo, por los medios, sino que se hace en conversaciones francas, uno a uno, y creo que en eso tenemos que caminar. José, vamos a interrumpir la conversación en un minuto, pero leyendo en momentos de tu vida, antes de irme al corte, yo quiero quedarme con uno, que aquí revisando las notas de esta entrevista, dice, conoce a los jesuitas a los 20 años y cambia unas vacaciones a Perú por ir a instalar mediaguas a Curanilahue. Es chuncho, juega fútbol y toca la guitarra. Este es el cura Pepe, ¿o no? Que se conmovió por ir a trabajar, o se inquietó por ir a trabajar a poner mediaguas, a instalar techos, qué sé yo. Sí, eso es el origen, diría yo, de como mi vocación, por así decirlo. Lo que rescato de ese tiempo es que esto era siempre junto con mucha otra gente. Era una invitación preciosa a ir, en este caso particular, a Curanilahue, y tengo amistades que perduran desde ese día hasta hoy. Y sí aprendí una cosa, me acuerdo en Curanilahue, se lo escuché esto a Benito Baranda, me dijo una vez, oye, los muchachos quedaron muy agradecidos de lo que hicieron, los muchachos que vivían ahí en Curanilahue, les habría gustado mucho haber construido con ustedes. Y a nosotros universitarios de Santiago ni se nos ocurrió en ese tiempo. Veníamos como una especie de invasión, éramos como 300 en Curanilahue y en Leu, y aprendí entonces que junto con el qué hacer, también es importante el cómo lo hacemos. Y creo que esa es una de las ocasiones preciosas que se despiertan aquí en el Hogar de Cristo, que convocamos a todas las personas a tender una mano y lo hacemos juntos y con cariño. Vamos a descansar un minutito con nuestros auspiciadores y seguimos conversando con el capellán general del Hogar de Cristo, con el padre José Jurasek.
José, en este reencuentro con Chile, en este retorno después de estos 3 años en el extranjero, has asistido a la irrupción del movimiento feminista con mucha fuerza. ¿Te sientes feminista o no? Porque perteneciendo a una institución muy machista como es la Iglesia Católica, ¿o no? Por respeto a las feministas, no me siento feminista, aunque sí comparto muchas de sus luchas, sus reivindicaciones, y creo que es de justicia, incluso desde una perspectiva cristiana. Si uno va a los evangelios, Jesús en los evangelios fue bien revolucionario en este sentido, en el trato con las mujeres, los primeros testigos de la resurrección, cuando en ese tiempo las mujeres no valían como testigos, son mujeres, y así está escrito en la Escritura. Entonces, el gesto que tiene él con la mujer adúltera, solo a la sorprendida en adulterio, solo a la adúltera la apedreaban según la ley de Moisés. Él dice esa famosa frase: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Se fueron arrancando todo, él la perdonó, entonces o la restauró su dignidad. Hay varios ejemplos preciosos del cristianismo que nos muestran una muy buena inclusión, de la mujer a la comunidad. Y creo que de eso tenemos que seguir aprendiendo mucho. Te quiero plantear algunos temas valóricos que están en la discusión permanente y de los cuales la Iglesia no se resta, sino que participa en estas discusiones. Por ejemplo, el aborto terapéutico sin objeción de conciencia en los servicios públicos. Hay una falacia en hablar de aborto terapéutico, pero bueno, no voy a entrar ahí porque terapéutico tiene que ver con sanar y también creo que es bueno respetar la objeción de conciencia. Voy a citar al obispo Óscar Romero. Tú sabes que lo mataron en el año 80 en El Salvador, sí. Y él se levanta, tenía la prédica los domingos allá y le exhorta a los militares, le dice: hoy ante el mandato de matar, la orden de matar, está el mandamiento cristiano de no matar, y al día siguiente a él lo mataron por hablar de la objeción de conciencia, digamos, del mismo pueblo salvadoreño. Creo que hay que cuidar la objeción de conciencia y me parece bien, los pasos legislativos que se han dado, pero siempre respetando lo más que se pueda la vida, y creo que hacia eso tenemos que avanzar, una cultura muy acogedora de la vida, en todas sus formas, sobre todo los que están vivos, y eso intentamos hacer en el hogar de Cristo. A propósito de los que están vivos, de la eutanasia. ¿Tú sabes cuál es la raíz de eutanasia? Significa buen morir, buen morir. Eso significa, y yo soy convencido del buen morir. Aquí en el Hogar de Cristo lo intentamos hacer, tenemos algunas salas de enfermos terminales, que cuidamos, lo que sea, son cuidados paliativos, asistencia espiritual. Lo que no estoy de acuerdo es con el suicidio asistido. Creo que la vida o la muerte es parte de la vida, y el poder vivirla, ojalá sin ensañamiento terapéutico. A veces a la gente la entúan y una cosa y en unos hospitales, ojalá que toda la gente pueda vivir o morir, ¿cierto?, con su familia. Morir en paz en su casa, con cuidados paliativos. Hoy día la medicina ha avanzado mucho, sin dolor, pero no, el suicidio asistido no estoy de acuerdo. Es que, ¿tú asocias eutanasia con suicidio asistido? Sí. Pero creo en el buen morir y creo que se deben dar las condiciones para el buen morir. Y la adopción homoparental, otro tema que está en la discusión en nuestro país. Sí, yo ahí coincido con lo que ha sido planteado por las autoridades. Creo que el foco va a estar puesto en el bien superior de los niños, y si en algún caso un juez de familia juzga que hay parejas homosexuales que tienen las posibilidades de adoptar, me parece bien. Ahora, ahí en eso yo soy tal vez un poco conservador. Creo que el ideal, que no siempre se da, es una mamá y un papá, por lo que eso representa. Entonces, pero sí, está bien, hay que pensar en el bien de los niños. ¿Qué piensas del concepto de la educación gratuita, de todo lo que... ¿Qué piensas de cómo tiene que ser la educación? Tú marchaste por el movimiento... Marché el año 2011, era dirigente estudiantil en la Facultad de Teología. Sí, pues creo que Chile ha progresado mucho. Hoy día tenemos prácticamente cobertura total en educación. Hay que mejorar la calidad. Y hay que poner el foco, Pedro, y bueno, lo intentamos hacer nosotros, pero convocando a muchos otros, en los niños que son expulsados del sistema escolar. Son 70.000 niños más o menos, menores de 18, que no están estudiando. Si uno lleva a menores de 29, cerca de 500.000 jóvenes que no han estudiado y no trabajan, ahí tenemos un problema serio, y creo que la educación tiene que adaptarse para poder acoger esa realidad de estos muchachos y jóvenes. Para que este país
cambie, mejore, es fundamental que también por supuesto, crezca la educación. Absolutamente, y mejorar la calidad. No solamente que cambie, sino que crezca en el sentido que sea mejor. Y que cada cual pueda desplegar al máximo sus talentos y capacidades. Eso tenemos que intentar hacer. Y respecto a esto, ¿revolución o reforma educacional? Reforma, siempre reforma, y con el foco puesto en las personas que van quedando fuera, lo que te decía recién. Así como tú marchaste por la educación, ¿cuál crees tú que debería ser el motivo principal por el cual los chilenos podrían salir a marchar hoy? Yo pienso que, respetando todas las causas, pero me gustaría que marchar por los que nadie marcha, particularmente por los niños, la infancia y por los adultos mayores. Creo que tenemos que poner la mirada justamente en los que requieren mayor cuidado, y en el caso de una comunidad son siempre los más niños, porque bueno, hay que integrarlos a la sociedad, hay que enseñarles a hablar, a todas las cosas, criarlos, como se dice, y también los adultos mayores. De la manera como tratemos a nuestros adultos mayores habla mucho de lo que somos. En tu llegada a Chile, en tu llegada al país, hemos hablado que cómo te encontraste con la Iglesia Católica, tu encuentro con el Hogar de Cristo, tu encuentro con este movimiento feminista, pero en lo global, ¿cómo ves al Chile de hoy? Bueno, la cordillera está donde mismo, el mar también. Pero la gente. Sí, la gente, yo veo mucho anhelo de participación, a veces no se encuentran los canales apropiados, pero eso me parece muy bueno. Estamos todos con muchas ganas de opinar, de que se tomen en cuenta nuestras opiniones, nuestro parecer, y creo que eso hay que saberlo canalizar de la mejor manera posible. Las instituciones, un poquitito acostumbradas a una manera antigua de hacer las cosas, tienen que también adaptarse. Hay una cultura de mayor transparencia que se nos pide, y bueno, y creo que esas son todas cosas buenas. Estoy muy esperanzado de lo que está ocurriendo en Chile. De los jóvenes. Sí, de los jóvenes y de todas las personas. Yo creo que tenemos un país precioso. Me ha tocado conocer en estos meses aquí experiencias preciosas en el Hogar de Cristo, de gente que quiere ofrecerse anónimamente, desinteresadamente, dar una mano, poner al servicio de los demás sus conocimientos, y eso lo veo por todos lados y me alegra mucho. Se nos está acabando el tiempo y no alcanzamos a conversar de fútbol. Quería conversar contigo de la U. Yo te iba a pedir que para la próxima los sillones fueran azules, pero voy a la cancha las veces que puedo. Estos no tienen color de fútbol, bueno, son blancos por una cuestión estética nada más. Sí, pero haremos unos sillones azules para el padre José Yurasek. Muchas gracias. Pepe, ha sido un gusto compartir esta media hora contigo. Muchas gracias, Pedro. Esta es tu casa, eres bienvenido cuando quieras. Y les quiero contar que estos sillones blancos, que no tienen color de camiseta de fútbol, pertenecen al trabajo de una arquitectura interior de la arquitecta Michelle Budnik. Así que agradecemos por permitirnos llegar aquí al Hogar de Cristo, institución que atiende a más de 40.000 chilenos al año en nuestro país. Permitirnos para haber conversado con el capellán José Yura. Ha sido un agrado de verdad, Pepe. Muchas gracias, Pedro. Hasta cualquier momento. Chao. Gracias.